tardes a todos y todas. Estamos en una nueva versión del conversatorio del Premio Nobel de la Paz con las hermanas y compañeras de Ecuador. Ya estuvieron ellas el viernes 2 de este mes, que lamentablemente Adolfo no pudo estar por problemas de su conectividad. Hoy sí está con ellas y va a conversar animadamente. Así como en esa oportunidad dijimos que este conversatorio tendremos presente el pensamiento y el espíritu de Monseñor Leónidas Proaño, quien fue un ejemplo de vida y obra en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos de Ecuador, además de solidarizarse oportunamente con los pueblos de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay, devastados por cruentas dictaduras militares. De igual manera, con Cuba y con los pueblos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, que vivieron entonces procesos de resistencia heroica. Así que bueno, hoy tenemos el placer nuevamente de contar con estas dos hermanas, con Miria Arrobo Rodas, que es directora ejecutiva de la Fundación Pueblo Indio de Ecuador y discípula del obispo Proaño. Ella es difusora en todos los ámbitos del pensamiento y la filosofía que nos dejó Monseñor, además de ser una profunda estudiosa de la realidad social de su país. La otra hermana es Blanca Chancoso, una histórica dirigente del movimiento indio ecuatoriano. Se podría decir que su energía militante fue muy vasta y fructífera y posibilitó, entre otras cosas, que sea una de las fundadoras de la Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, en donde fue directora de la Escuela de Formación Política Dolores Cacuango. Así que la docencia ha sido para ella una importante parte de su vida. Es cofundadora de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y coordinadora de la articulación Saramanta Guarnicuna, una organización de mujeres indígenas defensoras del territorio. Así que bueno, dichas estas palabras, le damos el micrófono a Adolfo para que comience esta conversación. Bueno, en primer lugar, un fraterno abrazo. Blanquita, hacía tanto tiempo que no te veía, ¿no? ¿Cómo está la familia? Me gustaría saber cómo están, ¿no? Con Nidia, una vez nos encontramos en Roma, en el Vaticano, cuando fue a ver al Papa Francisco. Pero hacía tiempo que no nos veíamos tampoco. Siempre, si bien no nos vemos físicamente, pero sí siempre están presentes. Siempre están presentes por todo la lucha, el trabajo, la amistad. Hemos pasado muchas cosas ahí en el Ecuador. Y creo que eso es importante y me gustaría mucho escucharles, de ver cómo están después de tanto tiempo, no solo personalmente, sino también qué está pasando en este momento en el Ecuador, que no llegan demasiadas noticias a la Argentina. Llegan únicamente cuando hay grandes problemas, pero poco del caminar de los pueblos. Y lógicamente que esta reunión tiene como presencia. Perdón, me tenían que haber unos periodistas, pero voy a tener que avisarle que no podrá ser. Perdón. Hola, lo vamos a tener que dejar en otro momento porque ya estoy conectado con Ecuador. Hasta luego. Perdón. ¿Hola? Sí. ¿La podremos hacer ahora cortita unos 5 No, minutos? no puedo en este momento. Ok, ¿y más tarde sabe más o menos a qué hora termina? Mañana. Insisten los periodistas.
Su papel. No, lo que lógicamente que te encuentro también recordar estas figuras que fueron proféticas, que marcaron mucho la vida, no solo del pueblo ecuatoriano, sino latinoamericano, de este hermano querido que siempre está presente, que es Leonidas Proaño. Yo me acuerdo que en las declaraciones, ustedes recordarán cuando se derrumba la catedral de Riobamba y queda únicamente el frente tallado por los pueblos indígenas. Y Proaño siempre le discutían por qué él no volvía a reconstruir otra vez la catedral. Y hay tanta necesidad del pueblo que decía que primero había que construir catedrales en la mente y en el corazón de los pueblos, que después lo otro vendrá en el tiempo. Y así al final se pudo levantar la catedral, ¿no? Cuando ya él estaba casi por retirarse, y por eso le quise hacer un homenaje a los pueblos originarios, ahí a todos los pueblos indígenas y también a tantos mártires y profetas de América, que pinté ese mural. Y que eso pertenece al pueblo de Riobamba, la iglesia de Riobamba, el Cristo del Poncho. Y quería compartir con ustedes un poco esto también, porque ¿cómo nació ese mural? En el año 74, ¿cómo pasa el tiempo? En el año 74, creo que fue uno de los primeros viajes que hice a Riobamba para ver a Proaño. Y antes llegaba a Quito y me iba a la hospedería campesina del Tejar, que estaban las hermanas Lauritas. Y entonces ahí me ponían un catre en el pasillo. A veces ocupaba, que estaba libre, ocupaba la enfermería, cuando no había ningún enfermo. Y ahí, una noche soñé con un Cristo de poncho rojo, pero que no tenía mano ni cara, no tenía nada, ¿no? Y soñé que eso en el sueño se transformaba en los campesinos, en los indígenas, en el pueblo, en los niños, y eso me provocó una sensación de angustia enorme por tanto sufrimiento, por tantas crucifixiones que siguen hasta el día de hoy. Y entonces, al día siguiente tomé un bus y viajé a Riobamba. Cuando llegué a Riobamba, ya era de noche, Proaño estaba oficiando la misa en la capilla que estaba al lado de la catedral. Sí. Entonces fuimos ahí. Y después, lógicamente, subimos a la Santa Cruz, donde me alojaba, y ahí estaba esperando Antonio Fragoso, el obispo de Grateús, del nordeste, del Sartao, del desierto nordestino de Brasil. Entonces, me dijo, mañana voy a visitar a las hermanitas del Evangelio que están en Yaruquíes. Ahí estaba Nelly, estaba Nelsa, había una chica, una hermanita muy hermosa, francesita, una francesa, que llegaba, hablaba el castellano, todavía lo estaba aprendiendo. Y bueno, ahí en Yaruquíes me encontré que estaban haciendo bollos para vender,
cuando llegaban los buses, y, cultivando la tierra. Y en un momento me dicen, vamos a la capilla, esa pequeña capillita que tenían ahí la fraternidad en Yaruquíes, y cuando entro no lo podía creer. El Cristo que había soñado estaba ahí, que ahora está en Pucahuaico. Lo tienen ahí. Allí está, en el sagrario, está donde está el Santísimo. Sí, sí. Y es pequeño, es así, que está hecho Pequeñito. con papel y es muy pequeño, que está hecho con papel y tela, ¿no? Sí, tiene un ponchito de tela rojo. Sí, y a partir de eso comencé a pensar mucho en eso. Hay un libro mío que se llama El Cristo del Poncho, también. Esa es la historia. Y después comencé a desarrollar una serie de los Cristos del Poncho, porque darle esa identidad de los pueblos originarios. Esa es la historia que quería recordarle y quería compartir con ustedes, ¿no? Hermosa historia. Eso, y parece increíble, pero fue así, fue eso. Y las luchas por la tierra, las persecuciones que había, las masacres también, las muertes de muchos campesinos, Antonio Pajuna, me acuerdo, y otros más indígenas que murieron por defender su territorio, defender su tierra. Así que era esto, y después todo lo que pasamos ahí en Riobamba, pero en América Latina. Esa es la lucha que continúa. Y quiero recordarles algo más. Ustedes saben que este año se cumplen 50 años de la Venas Abierta de América Latina de Eduardo Galeano, ¿no? Y Eduardo Galeano era un compañero también de caminada por América Latina y al mundo. Hemos estado en muchísimos lugares, en muchos países. Y Eduardo tenía esa forma, esa riqueza de lenguaje, que era increíble. Y la Venas Abierta de América Latina, cuando uno la lee, tiene vigencia hoy. Por eso estamos en un camino de liberación. La lucha no terminó. Hace unos momentos me llamaron los compañeros del Paraguay. Y es tremendo, los detuvieron. Están ahora detenidos por el ejército. Porque fueron en misión al Paraguay de ayuda, porque el ejército asesinó a 2 niñas de 11 años argentinas y una niña de 14 años que está desaparecida. Quisieron ir a investigar y los detuvo el ejército. En este momento que estamos nosotros hablando, están detenidos. Entonces estamos tratando de ver desde el punto de vista no solo jurídico, sino también social, diplomático, a ver qué va a pasar con ellos. Posiblemente los expulsen del Paraguay, tengan que volver. Y hace poco, hace 15 días, 20 días, fue una misión de investigación a Colombia, donde intervino también el SERPAJ. Pero fueron muchísimas delegaciones a Colombia, acaban de elaborar el informe, y ahí la represión a los pueblos indígenas en el Cauca es feroz. La matanza de los pueblos indígenas, no, la persecución en más de 8 millones de desplazados internos, la desaparición de personas, las torturas. Entonces no estamos pasando el mejor momento en América Latina, ¿no? Así, pero me gustaría mucho poder escucharlo, ver, Blanquita. Primero preguntarte cómo está la familia. Bueno, yo quiero volver a saludarles y
y decir que me alegra realmente este encuentro. Y gracias por preguntar. Hasta hoy estamos bien. Parece que hemos ganado la primera parte de la batalla frente a la pandemia. Entonces, no hemos tenido novedad alguna dentro de mi familia. Y creo que en los pueblos indígenas tampoco hemos tenido mucha novedad en ese término. O sea, sí se han ido algunos compañeros, algunos amigos, pero en su mayoría, como hubieran creído que tal vez nos íbamos a acabar el pueblo indígena, si es que así hubiera sido la intención de la creación de esta pandemia. No fue así porque más bien despertó la iniciativa de desempolvar los saberes de los abuelos. Entonces, desempolvando esos saberes, los compañeros, las compañeras han elaborado así bebidas, ¿no? Brebajes importantes con las que se ha combatido. Es posible que es como la vacuna, que ni la vacuna es seguro de que ya le elimina, ya le es inmune, pero así a ese nivel de la vacuna, nuestras plantitas también han ayudado a protegernos, ¿no? Y también a salir adelante de la pandemia. Entonces, sí, digamos, hasta ahora vamos avanzando, aunque también ya a nivel de la lucha, a nivel del Estado, yo creo que tenemos grandes coincidencias. O sea, las criminalizaciones a las luchas no ha terminado, por más que se ha cambiado de gobierno. En la pandemia mismo tuvimos el gobierno con una política indolente, ¿no? Por otro lado, las multilaterales como el Fondo Monetario, indolentes, nada solidarios con la vida de la humanidad, ¿no es cierto? Condicionando para exigirnos, para que en vez de que el presupuesto sirviera para atender la emergencia sanitaria, más bien exigiendo que cumplan con la condición de la carta de intención en la cual tenían que entregarle el dinero al Fondo Monetario para un nuevo préstamo. Y los cobros, y usted sabe que no ha parado, aumentan los intereses. El churco no perdona el interés. Entonces, de todas formas, creo que vamos saliendo. Y igual, pues, nuestra lucha continúa, va a continuar. Sí, ahora aparentemente hay un gobierno, pero un gobierno ilegitimado que entró con fraude, ¿no? En realidad aprendieron muy bien de la década pasada para entrar con fraude. Dejaron la década pasada, me refiero al gobierno de Correa, que dejó armando bonito el sistema de cómputo, así como para hacer fraude en las elecciones y aparentar de que tiene apoyo del pueblo. Y eso es lo que dejaron armado y ahora eso utilizaron justamente en las elecciones también para hacer fraude, ya que en esta vez las elecciones las ganamos nosotros. Y hemos tenido que, de todas formas, estas elecciones fue parte de la lucha de octubre también, ¿no? De octubre del 2019. Sí, perdimos vidas ahí, compañeros que se vieron obligados a partir por las bombas que fueron apuntando a las gentes. Compañeras y compañeros que también han perdido su media vida porque perdieron el ojo. Algunos fueron heridos en la pierna, ¿no? Mal heridos, otros en la cabeza, aunque estén con vida, pero ya haber perdido el ojo es como si hubiera perdido la media vida. Todo eso en la impunidad.
Entonces, así es como estamos ahora en el país. Creo que ahora, por eso saludo este encuentro, pues la lucha no hemos parado, pero aprovechó el gobierno en esta pandemia para firmar tratados, ¿no? Acuérdese con usted la gran marcha en el 2004 para que no haya el Tratado de Libre Comercio. También hicimos esa lucha. Y ahora con la pandemia que estaban encerrados, aprovechó para dejar firmando el Tratado de Libre Comercio, ir avanzando con las condiciones de... Hay muchos despidos de trabajadores masivamente. Ahora hay grandes concesiones, continúan las concesiones para la minería, para el petróleo. Han puesto en peligro el agua, ¿no? Entonces, sí que estamos en esa situación más bien, dentro de la familia ecuatoriana, ahora ya en general, ¿no? A nivel del país realmente son situaciones que atravesamos. Y creo que este encuentro nos puede ayudar quizá para iniciar, no sé, si un nuevo tejido o un nuevo diseño en el tejido de avanzar para que nuestras voces se escuchen en esta lucha, para seguir defendiendo, porque defender el agua, yo digo, es defender un derecho humano. Defender la tierra también es defender el derecho humano. Y realmente demostrar nuestra inconformidad a estas otras leyes, ¿no es cierto? También es un derecho humano defender, porque estaríamos defendiendo la vida. Y que estamos, bueno, ahora cada vez que creen que vamos a salir a las calles, ya nuevamente es la campaña de la pandemia, que viene la pandemia, que es otro tipo de pandemia, una pandemia más brava, ya nos pone cuarentena. Cuando se escucha marchas por otro lado, ya toque de queda, restricciones a salir. Bueno, ahora aquí tenemos frente a la asamblea ya 10 días, los maestros están en huelga de hambre también, esperando ser atendidos por este gobierno, ¿no? Y tenemos la amenaza de nuevas concesiones de las tierras para las mineras, para las petroleras. Entonces, sí que nos preocupa. ¿Cómo hacer? Que nos den una tregua. No sé cómo usted ve, compañero Adolfo. Yo digo, por lo menos que nos den tregua, ¿no? Para salir de esta pandemia y luego ver lo que podemos hacer. No nos dan tregua. Mira, ni siquiera convalecernos de salir, algunos que se han infectado, ni siquiera la convalecencia les permite. Enseguida viene un decreto, una ley que abusa. Entonces, sí que ahora necesitamos retomar este aspecto de la solidaridad y como digo, una exigencia, retomar también frente a las exigencias de las multilaterales que den tregua. Una moratoria parcial al menos frente a la deuda, que no debemos nada, pero siguen cobrando deuda, entonces que por lo menos hay una moratoria parcial, ¿no? Bueno, por ahí sería lo que estaríamos planteando un poco, de la intención de que podamos ir en esta nueva trama de tejido para que se pueda compartir estas iniciativas, estas propuestas. Acá también intentamos fortalecer en el marco de alianzas
con los trabajadores, con los sectores sociales, barriales, para que podamos crear lo que es la propuesta como una propuesta integral frente a lo que el gobierno decretó, lo del 883, con la cual fue el levantamiento de octubre del 2019. Entonces hay una propuesta hecha con la cual hoy queremos sostener frente a estas otras nuevas medidas y que se ponga en debate, porque sí hay esas cosas. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí puedo decir yo de algunas iniciativas que ahora requerimos impulsar, ¿no? Y plantearnos. Igual ahora, decirles a las industrias farmacéuticas, o sea, bueno, si están obligando a experimentar a toda la gente con sus vacunas, que por lo menos pongan a disposición de la gente, ¿no? Y que la ciencia no sea solamente para disputar la economía, sino que también ayuden para defender la salud, porque ellos crearon esta pandemia, entonces que den las vacunas como para poder salir de esto. Está bien, gracias. Blanquita, lo que acabas de decir es como si hablases desde Argentina, porque tenemos los mismos problemas, ¿no? Ahí está Angélica, está en Brasil también, recién estaba ahí Ivette. El problema es el mismo, es el problema territorial, es la megaminería, es la destrucción del medio ambiente. Uno de los grandes problemas es el agua. Porque el agua, como bien decías, Blanquita, es un derecho. Es un derecho humano, es un derecho de los pueblos. El agua es un derecho a la vida. Podemos vivir sin computadora, sin dinero, pero no hay ser viviente que pueda vivir sin agua. Eso es terrible. Ahora, también hablaste de la alianza que tenemos que hacer con otros sectores, como trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos. Ahora, para nosotros, derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, se viola el derecho a la democracia. Es esto. Entonces tenemos que ver qué hacer. El caso del petróleo. Le decía a Nidia que aquí en Argentina, la Texaco, que estaba ahí en la Amazonía, en Ecuador, y que hubo un juicio que tenían que pagar indemnización, se escapó del Ecuador y se vino a la Argentina. Lo tenemos aquí, en la provincia de Neuquén. Ven haciendo regresar. Sí, en este momento están explotando el petróleo con el sistema del fracking. Están aquí con el gas, con el petróleo. Entonces, este mal de las multinacionales no nos salvamos nadie. Y por eso lo importante es generar políticas distintas y la resistencia social y cultural. ¿No? Cuando hablas del Fondo Monetario Internacional, la misma receta que le aplica al Ecuador nos aplican a cada uno de nuestros países. Y esto matemáticamente tiene tres ejes. Más pagamos, más debemos y menos tenemos. Entonces, antes los esclavos los ataban con cadenas para tenerlo esclavizado. Ahora no necesitan las cadenas porque tienen la deuda externa, que es la deuda eterna. Eterna. Nos aplican. Ahora,
creo que todo esto tenemos que comenzar a pensar distinto, ¿no? Y pensar distinto es fortalecer lo que es la resistencia cultural, la rebelión cultural. Los pueblos indígenas tienen mucha fuerza y además tienen una memoria de sus pueblos. Y esto es muy valioso, porque hay una dominación cultural, hay gente, incluso los que se dicen mestizos, están dominados culturalmente. Alienados. Fíjate, claro, es el pensamiento único, impone el pensamiento único. Pero yo siempre hablo de otra cosa. El pensamiento único, así como hay monocultivos de soja, hay monocultivos de pinos, de maíz, que son transgénicos y que para sostener eso usan agrotóxicos como el glifosato, que contamina el ambiente, que contamina el agua, contamina la vida. Ahora, hay un monocultivo mucho más peligroso que lo que acabo de señalar y que ustedes señalan. Es el monocultivo de las mentes, con los tóxicos de la propaganda. Es terrible esto, ¿no? Los tóxicos de la mente, los monocultivos. La madre tierra nunca generó monocultivos. Siempre generó la biodiversidad. La riqueza de los pueblos es la biodiversidad. Ahora, el capitalismo nos está sometiendo al monocultivo de las mentes, nos está sometiendo al pensamiento único porque es la forma de dominar a los pueblos. Ahora, la resistencia debe ser cultural. Primero saber la pertenencia, cuál es nuestra pertenencia, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra espiritualidad y nuestra forma de vida. Si no defendemos eso, estamos perdidos, porque el monocultivo de las mentes nos va a fagocitar a todos y todas. Por eso es muy importante la resistencia. Y, como bien decías, Blanquita, las redes sociales, la forma de ver, porque, por ejemplo, a nosotros no nos está llegando mucho información del Ecuador, ¿no? Y bueno, tenemos que ver de qué manera, así como están estos grandes medios hegemónicos de comunicación, nosotros tenemos que generar la red de comunicación para apoyarnos unos a otros, para que los pueblos podamos apoyarnos. Porque si no, esto es un vicio. ¿Cuántos años pasaron? Y siempre estamos pedaleando en el mismo lugar. Siempre estamos en el mismo sitio, tratando de hacer esfuerzo. Avanzamos un poquito y retrocedemos después muchísimo. Creo que esto es lo que tenemos que pensar. Y a mí me alegra de poder conversar con ustedes, de volver a reencontrarnos ahora con todas estas tecnologías, volver a reencontrarnos y ver de qué manera podemos caminar juntos y juntas en todo esto. Ahora, Nidia, sería bueno ver cómo ves hoy cómo están las iglesias en Ecuador. ¿Qué están haciendo? ¿Si han despertado o siguen adormecidas? ¿Cuál es la religiosidad popular? ¿Cuál es la religiosidad del pueblo? Pero no hay una sola espiritualidad, ¿no? Porque los pueblos indígenas tienen su espiritualidad. Hay otras formas de expresar la espiritualidad
Y eso es importante para la resistencia de la vida de los pueblos. No es solo un hacer político, hay un hacer social, cultural. Esto es la resistencia cultural, la forma de pensamiento, como Nidia, muchas veces recordás a un amigo, François Autard, ese hombre que marcó muchos caminos de la época contemporánea, ¿no? François Autard habla mucho sobre la cuestión energética, ¿no? Y hoy tenemos que ser creativos para cambiar, si queremos cambiar para un camino de liberación, y si no, es para sobrevivir en un sistema de dominación. Si queremos cambiar un camino de liberación, tenemos que ser rebeldes. Y ustedes lo son rebeldes. Blanquita, ¿cuántos años llevas en la rebeldía? Toda la vida. Toda la vida. Igual Nidia, ¿eh? Y tantos hermanos y hermanas. Ahí la iglesia de Riobamba en un momento era una luz que iluminaba caminos en toda América Latina, ¿no? En toda América Latina. Y Proaño tenía muy claro una serie, incluso la medicina indígena, la medicina de los pueblos originarios. Qué importante que fue eso, ¿eh? Los cultivos orgánicos. Esto Proaño lo impulsaba. Las escuelas radiofónicas para que no pierdan su lengua. Cuando un pueblo pierde su lengua, desaparece, porque pierde su identidad. Ahora, qué riqueza que hay en la lengua, en los idiomas, y cómo esa palabra tiene que caminar para que entre en la mente y en el corazón de las personas. Ahora, ¿cómo estás viendo esto, Nidia? Bueno, o sea, me abres un panorama amplísimo ya de la realidad que estamos viviendo, y ya desde el pensamiento de François Autard, a quien respetamos como un maestro también que vino a acampar entre nosotros y vivió y murió aquí. Así. Por supuesto, él vivió aquí en la Fundación Pueblo Indio del Ecuador durante 7 años. Sí, sí. Aquí tuvo su cuartito en el cual era todo, o sea, se redujo a un cuarto toda su vida. Y desde aquí salía a las organizaciones populares, al movimiento indígena, salía a América Latina, salía al mundo, o sea, y qué sabiduría también de ser humano para iluminar también en su caminar, especialmente al movimiento social, al movimiento indígena, a las organizaciones. Creo que como buen teólogo de la liberación también François supo tener en su matriz ideológica, espiritual, la opción por los pobres, sí. El método ver, juzgar y actuar. O sea, todas esas cosas que lograron que tenga una íntima comunión también con el pensamiento de Monseñor Proaño, a quien le conoció en el 54, cuando por primera vez vino al Ecuador y lo visitó Monseñor Proaño en Riobamba. Mira. Y desde allí entonces él guardaba una relación y una admiración muy fuerte por Monseñor Proaño. Entonces, por supuesto, hablar de Monseñor Proaño ya, como dice Sebastián, mi sobrino, mi más pequeño sobrino, es otro nivel. Porque estamos hablando de un profeta. Y de qué magnitud de profetismo. Sí. Entonces, son unas luces que hemos tenido
que conjuntamente con la presencia en el Ecuador y en Abya de pueblos originarios, allí tenemos una fuerza muy grande a descubrir, a valorar y a seguir. Quizás quisiera recalcar un poquito más de que, por supuesto que vivimos muchas crisis. Ahorita estamos con la crisis de la pandemia, que además de pandemia es una crisis de salud mental, de salud social, de salud, de curación. Vivimos una crisis energética que parece que ya no da más. Una crisis alimentaria, el hambre en el mundo, en el Ecuador, con la pandemia se ha perdido puestos de trabajo, despidos. La llamada ley humanitaria arrasó con el sector público que tuvo que achicarse en el tamaño del Estado y todas estas cosas. Una crisis económica que está agobiando a Ecuador y al planeta. No solamente creo que en el sur se nota la crisis económica, sino también en el norte. Pero yo creo que todo esto se puede sintetizar también como que estamos viviendo una crisis civilizatoria. Sí. La llamada civilización occidental, creo que ya no da más. Creo que tenemos que sepultarla y como decía Monseñor Proaño, volver a las fuentes para redimir la vida. Y en América Latina, en Abya Yala, aquí en Ecuador, tenemos fuentes nutricias muy fuertes que a Dios gracias se mantienen. Yo diría una fuente nutricia para nosotros son las cosmovisiones de los pueblos originarios. Esa simbiosis que mantienen con la madre naturaleza. Ese amor de cuidado, ese amor de respeto, ese amor de defenderla, como decía nuestro poeta Adún, debajo del campo verde mucha sangre hay en la tierra, mucha sangre, y se sigue derramando. Y claro, entonces yo digo, dentro de los pueblos originarios, que se mantienen como originarios, hay unos valores y hay unos principios que, como nos decía Monseñor Proaño, están llamados a redimir al Ecuador y al mundo entero de la avalancha del sistema capitalista. Y también con él, o sea, yo creo que hay que también profundizar en la cuestión de las espiritualidades. Porque otra de las grandes enseñanzas de Taita Proaño está que hay que caminar con los dos pies. Un pie en la fe y otro en la política. Un pie en el evangelio y otro en las organizaciones populares. Y desde allí, para quienes tratamos de ser discípulos de Jesús, tratamos de afinar nuestra coherencia con el evangelio, creo que nos queda unos desafíos muy enormes de cómo hacer una política diferente desde la forma de pensar y hacer política de los pueblos indígenas, que eso no está sepultado, que eso no está acabado. Por supuesto que en toda esta problemática que vivimos, como ya nos subrayaba también Blanquita, la necesaria unidad entre campo-ciudad, entre organización indígena y entre pueblos indígenas y organizaciones populares de toda índole es indispensable. Y aquí ha habido varias experiencias. Blanquita mismo acaba de ser presidenta después de octubre, de ese octubre fatídico y trágico del 19, llevó la presidencia de lo que se llamó el Parlamento de los Pueblos. Parlamento de los Pueblos que fue diseñando conjuntamente con el movimiento indígena y las organizaciones populares, juveniles, sindicales, de mujeres, de todo un poco, fue diseñando la alternativa para este modelo que nos agobia, para el sistema que tiene que terminar. Y esta unidad es la que los gobiernos y secularmente los estados tratan de derruir. La unidad a ningún gobierno le interesa.
y por eso atacan a las organizaciones populares para dividirlas, para cooptarlas. Y en el caso de América Latina, en la última década pasada, con la profundización y hasta la legalización de la llamada criminalización de la protesta social, Sí. que nos llevó a pérdidas de vidas, que nos llevó a bajar el nivel de lucha de las organizaciones populares, de las organizaciones indígenas, y a tratar de sepultar la resistencia, que sabemos que la resistencia actualmente aquí en el Ecuador al menos es un derecho constitucional, pero no se lo respeta. Y aquí yo creo que a la fuerza tenemos y a la lucha hay que hacer respetar el derecho a la resistencia. Y voy a dar un datito nada más para ver si le podemos dar seguimiento. Prácticamente ahora creo que para el 11 de agosto, y también que sirva como denuncia, para el 11 de agosto, una compañera del pueblo quichua Puruá, Cacha, Carmen Tiupul, está enjuiciada, pero ya parece que va a ser condenada por el supuesto delito de paralización de los servicios públicos. Sabemos que la movilización de octubre fue fuerte. No podemos asegurar que es el primer levantamiento indígena de Ecuador. No, no. En Ecuador ha vivido permanentemente en levantamiento. Los pueblos indígenas jamás se han sojuzgado. Hay levantamientos indígenas antes, en la colonia hay levantamientos indígenas desde que inicia la República. El padre, la madre de los levantamientos indígenas fue en 1990, perdón, pero el de octubre sí tuvo unas connotaciones también fuertes y de una presencia indígena tal vez incluso diferente, pero bueno, es controversial ese levantamiento también, pero fue un levantamiento que conmovió, removió de nuevo y logró anular lo que decía la Blanquita, el decreto 883. Pues Carmen Tiupul, esta lideresa quichua puruá de Chimborazo, va a ser sentenciada. Y no podemos permitir, yo creo que tenemos que sumar allí voces, no solamente del Ecuador, sino también de América Latina, de organismos de derechos humanos, y de no permitir que por una presunta participación en la toma del edificio de la gobernación de Chimborazo, en lo cual no ha habido derramamiento de sangre, o sea, está acusada por el delito de subversión. Uh-huh. Y así vemos que hay muchas cosas, o sea, como decía en esa reunión previa que tuvimos, estamos enfrentando ahorita el Ecuador el decreto 95 del 7 de julio de este año del gobierno de Lasso, gobierno derechista, conservador, neoliberal. Y allí está diseñada la política de hidrocarburos en Ecuador, mediante la cual el gobierno quiere llegar en 100 días a duplicar, o mientras dure su proceso de gobierno, a duplicar la explotación petrolera en el Ecuador. ¿En dónde está el petróleo? ¿Qué significa para los pueblos indígenas de la Amazonía, que son tantos, pero principalmente el pueblo Guarani, Quichua, Zápara, Andoas, Shuar, Xiviar, Achuar, los pueblos que están en el Yasuní, que están en aislamiento voluntario? O sea, yo creo que se está buscando la forma de eliminarlos, porque toda la vida históricamente en América Latina los pueblos indígenas son contestatarios y llevan en su ser, en su esencia, otro modelo de vida, otro sistema que se opone totalmente al sistema capitalista. Yo creo que allí tenemos que buscar, como decía François Huttard, alternativas al capitalismo.
hay una frase preciosa de Monseñor Romero que dice: este sistema no se aguanta más y hay que cambiarlo radicalmente. Creo que si todos nos empeñamos a caminar por esta senda, que no es fácil, porque ¿cuántos años llevamos de lucha con presencia del capitalismo en el planeta? Y se va reencauchando y se va readecuando y va encontrando nuevas formas y nos va cooptando. Que eso para mí es un problema mucho más grave, pero volviendo, y con esto termino, volviendo al pensamiento de Monseñor Proaño que nos dice: tenemos que volver a las fuentes para redimir la vida. Yo creo que una de las fuentes, matrices, nutricias nuestras, es la presencia de pueblos originarios que tenemos que defender. Y otra fuente que está en nosotros y que a Monseñor Proaño lo salvó y lo hizo vivir la coherencia, es el Evangelio liberador, la teología de la liberación. Nos da la teología de la liberación, la Iglesia de los pobres, un camino de lucha fuerte, de denuncia profética, de presencia, de respeto, de valoración, de buscar alternativas también, que las alternativas de vida del Evangelio, si lo vivimos a rajatabla, coinciden con las alternativas de vida y de lucha de los pueblos originarios. Ahí hay cosas muy... Sí, comparto esto, ¿no? Esto del Parlamento de los Pueblos es muy importante porque es la forma, como decimos también en el Foro Social Mundial, ¿no? Que era un poco también esa convocatoria para reflexionar qué hacer, pero faltaron políticas para avanzar a paso más firme. Era mucha reflexión, pero poco política. No, hoy América Latina está en una situación grave. ¿No? Cuando uno comienza a ver la situación de América Latina, pero también dentro de eso hay alternativas. Voy a poner algunos ejemplos. El movimiento de los sin tierra de Brasil, con sus sistemas cooperativos, con sus organizaciones sociales, culturales. Aquí en Argentina, cuando fue la crisis económica, porque vivimos en crisis, ya estamos, el día que no tengamos crisis nos vamos a sentir mal. Ya estamos tan acostumbrados a la crisis que no va a llamar la atención el día que no tengamos crisis. Creo que siempre vamos a tener crisis, pero crisis también viene de crecimiento. Es un desafío las crisis. Por ejemplo, aquí en Argentina hubo las fábricas recuperadas. Cuando hubo toda esa situación de cierre de fábrica, de pobreza, los trabajadores tomaron las fábricas y las reactivaron. Y hoy están en funcionamiento las fábricas, pero dentro de la fábrica tienen escuelas, tienen actos culturales, no es únicamente producir la materia que fabrican, sino crear conciencia, educación, cultura, y creo que a eso hay que darle otro tipo de dimensión. Pero hoy Brasil, bueno, ahí está Ivette, ¿no? ¿Cómo llega al gobierno una persona como Bolsonaro que destruye todo, persigue a todos, quema la Amazonía, persigue a las comunidades indígenas? ¿Qué pasa en Colombia? Un gobierno de Iván Duque que provoca masacres. Es un gobierno genocida, pero cuidado, dicen que es una democracia. Y Estados Unidos no lo critica. Al contrario, Estados Unidos tiene 7 bases militares dentro de Colombia.
Ahora, si vemos Guatemala, Honduras, El Salvador, países, Chile, la rebelión de los jóvenes en Chile. ¿Por qué? Buscando educación, salud, como responsabilidad del Estado. Creo que hay fuerzas en América Latina para cambiar esto. Ahora, hay gobiernos que creen que son aliados y amigos de los Estados Unidos. Cuidado con esto. Estados Unidos no tiene aliados ni tiene amigos. Estados Unidos tiene intereses. Tiene intereses económicos. Son las empresas transnacionales. Estados Unidos no tiene amigos. No tiene aliados. Pero impuso las dictaduras en América Latina. Presiona a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, presiona a Evo, le dio el golpe de Estado a Evo, porque ahí intervino la Embajada de Estados Unidos. Y observen ustedes que Bolivia es el primer país que alcanza la presidencia un indígena y que comienza a transformar la realidad de un país pluricultural y lingüístico. Comienza a darle vigencia a ese sueño de la patria grande. Ahora, volvimos para atrás, porque Estados Unidos no va a permitir que ningún país del continente se libere. El Fondo Monetario Internacional, como lo señaló Blanquita, nos está afectando a todos y todas. Es tremendo esto, pero también condiciona la vida de los pueblos. Nosotros no somos países pobres, cuidado con esto. Somos países empobrecidos, es distinto. Yo soy miembro de la FAO y en Roma, en las reuniones de la FAO, es asombroso como nadie quiere hablar de soberanía. Hablan de, ¿cómo se llama? De la alimentación. Pero la alimentación es parte de la soberanía, ¿o no? Obvio. La alimentación. ¿Por qué hay países pobres, hay pobres en América Latina? No tendría que haber ningún pobre. Si tenemos toda la riqueza. Ecuador es un país pequeño, pero con muchísimas riquezas, con una producción agrícola y que podrían generar condiciones de vida para los pueblos. Sin embargo, no le permiten. Gran parte de todos los recursos del Ecuador se los lleva el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las grandes empresas, las transnacionales, que son los explotadores de los pueblos. Entonces tenemos que generar otra forma de hacer política, buscar nuevos paradigmas, nuevos pensamientos, un nuevo pensamiento, así como François Outard, Proaño, ya lo pensaba en aquel entonces. Hay que ver, porque si no, nos quedamos en la lucha interna, ¿no? Y tenemos que cambiar esto hacia una proyección social y política para comenzar a repensar las sociedades que tenemos. Creo que sería esto. Ya vamos a ir cerrando un poco, y sería importante poder escucharles qué piensan, en qué podemos colaborar, en qué podemos articular con ustedes. Ahí en el Ecuador hay una secretaría también del Serpaj en Ecuador, ¿no? Hay volver a retomar caminos
saber que no estamos solos, ¿no? Que la lucha es de todos y todas, que tenemos que sumar voluntades para ver de qué manera podemos pensar en un nuevo amanecer para la patria grande. No sé, Blanquita, si querés ver en qué podríamos colaborar, encontrarnos. No quiero que esta sea la única vez que nos vemos, aunque sea online. El micrófono. El micrófono, Blanquita. Sí, gracias. Yo digo, de hecho, creo que nos necesitamos mutuamente ahora. Sí. Porque como lo dijo Adolfo, es decir, hay muchas cosas que está pasando en Argentina, casi parecido a lo que pasa en el Ecuador. Uh-huh. Y eso, ¿cómo incidimos en el ámbito internacional? Yo creo que por el momento necesitamos incidir en dos espacios. En el espacio frente al Fondo Monetario, retomar el término de lo que ha sido la deuda, ¿no? Uh-huh. Y el asunto del TLC también creo que hace falta que le retomemos. Ahí. Solo que ahora el TLC está unido y tiene que ver con el extractivismo. Sí. ¿No? Y eso creo que entonces, ¿cómo fortalecer nuestros tejidos a ese nivel? Para que tanto la lucha interna en cada uno de nuestros países pueda también en el ámbito internacional podamos estar hablando en el mismo idioma, exigiendo a los diferentes instancias, ¿no? Sobre esta situación. Que paren de dejar haciendo el daño a la naturaleza, que paren el asunto que se detengan el asunto del extractivismo, porque está afectando el agua, está afectando las tierras, y no hay mayores ganancias para el país, no hay ganancias. Entonces creo que ahí necesitamos retomar la minga, no sé si me entiendes, la minga en Argentina, no sé cómo les llamen. Sí. Pero la minga acá nosotros lo manejamos como esas acciones colectivas, conjuntas, Sí. de todos a la vez, que podamos, para que nos escucharan de lo que queremos. Entonces, creo que eso es importante ahora más que nunca, defendiendo la tierra y el agua, porque cuando hemos estado en el asunto de la pandemia, los alimentos del campo ayudaron a sostener. La mina no ha sostenido. Entonces tratamos de que nuevamente, para que el agua debe estar limpia y las tierras no deben estar contaminadas, para que garantice el alimento y poder salir de esta situación. Y creo que ahora más que nunca se debe también entender que el agua está en los páramos. De ahí llega el agua a las ciudades. Entonces, si se seca el páramo, no perdemos solo los indígenas. Pierde la humanidad entera. En las ciudades también va a escasear el agua. Entonces, sí, la lucha de defensa del agua no debe ser solo de los indígenas. Las voces defendiendo el agua debe ser también en las ciudades, para no permitir. Sí. Y frente, o sea, lo del TLC que estamos diciendo, o sea, son los que están agudizando la crisis.
en nuestros países. Entonces, no sé hasta dónde podríamos plantear un TLC igualitario. Un TLC con carácter preferencial en la humanidad. No un TLC comercial sin humanos, sino un TLC en la cual hay un trato en iguales. No sé cómo eso podríamos plantear para que las cosas puedan permitirse el desarrollo conjunto. No solamente sea beneficio de unos poquitos, mientras los demás están sin trabajo y sin poder alimentar como es debido. O sea, yo creo que tal vez toca, no sé si cambiar la consigna, para no decir TLC al carajo, o lo que era Alca al carajo, ¿no? Alca al carajo, sí. Alca al carajo. Ahora, decir un TLC humano, un TLC por la vida, un TLC con vida, pero entonces cambiar las condiciones del TLC. Gracias, Blanquita. Y Nidia, ¿qué estás pensando? Que después te voy a contestar algunas cosas que ahí podemos contribuir sobre la cuestión de la deuda. Nidia, ¿cómo querías plantear? Bueno, me sumo a esas propuestas que hace la Blanquita, propuestas que van a ver cómo podemos profundizar articulaciones, conocimientos y acciones comunes en la patria grande, ¿no? Que tenemos que levantarla. Pero yo, añadiendo a esto que Blanquita sostiene y que digo yo suscribo, creo que hay un grito mundial que nos vino del Papa Francisco precisamente, de la defensa de la Amazonía. La Amazonía, pero como ese ente vital del planeta que está totalmente amenazado y que creo que tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde, como dice Monseñor Proaño, ¿no es cierto? Hay varias orientaciones para la defensa de la Amazonía y varias acciones para esa valoración y ese trabajo de recuperación que ya los esbozó el Papa Francisco en su sínodo sobre la Amazonía. Y conjuntamente con esto, con la defensa de la Amazonía, creo que quizás incluso como una herencia ab intestato, como decía el padre Agustín Bravo, no sé si te acuerdas de él. Sí, claro. Como una herencia ab intestato de Monseñor Proaño, creo que la mejor forma, fíjate, estoy diciendo tal vez una herejía, pero no. La mejor forma de practicar, hacer presente la herencia de Monseñor, su pensamiento, es defender a los pueblos indígenas, defender a las naciones indígenas. Eso pasa por la defensa de los territorios, por la defensa de las lenguas. Se pierde una lengua, se pierde la cultura. Y están amenazados. Mira, esas concesiones, esas políticas extractivistas en la Amazonía, que no han parado en ningún gobierno. ¿Cómo las paramos? ¿Cómo decimos basta ya? O sea, los pueblos indígenas están con ese grito permanentemente, no han parado, resisten. ¿Cuántas veces con pandemia, sin pandemia, las mujeres amazónicas han estado aquí en Quito, clamando por
parar la explotación petrolera, parar la explotación minera, parar la usurpación territorial. Como dicen las compañeras Guarani, déjennos vivir adentro, no queremos vivir como los de afuera. Entonces, optar allí por un respeto, pero más que respeto, por una defensa, una valoración. Monseñor Proaño, en su lecho de agonía, le dijo al presidente Borja: respete y haga respetar, valore y haga valorar ese tesoro que tenemos en los pueblos indígenas. Pueda que sea indígena maniática yo, pero quizás por mi opción de trabajo y de vida, tratando de ser discípula de Monseñor Proaño, no me queda más que puntualizar esto. Si los pueblos, si las naciones indígenas, que hasta se les ha negado el concepto de ser naciones, si no tienen territorio, no son naciones. Si no tienen su propia forma de administrarse, si son administrados por estados ajenos, no tienen su autodeterminación política, no pueden avanzar. Entonces, con todo esto, quizás como un tercer nivel, diría yo, ¿cómo podemos construir entre todos el dichoso summa causae, que está allí planteado como el bien común de la humanidad y que tiene en su germen, en su raíz, la defensa de la vida, la defensa de la tierra, la defensa del agua, esa relación simbiótica que tenemos que tener entre todos los seres vivos de la naturaleza, esa valoración, ese respeto, y comulgar intensamente con esa espiritualidad, como decía anteriormente, que brota, que está presente, que se manifiesta en celebraciones, que se manifiesta en festividades y rituales de los pueblos indígenas, y que se revela también repito otra vez, en el Evangelio de Jesús Liberador. A ver si podemos lograr ir caminando con los dos pies por esta América Latina que tenemos que liberar. Y como decía Allende, mucho más temprano que tarde será libre. Así es. Sí. Algunas cosas antes de cerrar. Blanquita, podemos mandar y poner en contacto, porque venimos trabajando hace mucho tiempo sobre la deuda externa. Podemos mandar, tenemos una compañera que es Beverly Kim, que viene trabajando incluso con Acosta en el Ecuador sobre la cuestión de la deuda. Creo que ahí podemos llegar a articular varias cosas. Lo otro, bueno, de ver si podemos fortalecer la red de la intercomunicación y la forma de llegar también a otras instancias. Podemos ver y hablar con las compañeras del SERPAC en los distintos países también, de qué manera pueden contribuir. Lo otro, siempre tengo presente que, bueno, Francisco habla mucho de la casa común. Nosotros tenemos este pequeño planeta llamado Tierra, que es nuestra casa común. Si maltratamos a nuestra casa, nos maltratamos nosotros mismos. Entonces, si destruimos la madre naturaleza, nos hacemos daño. Y cuando te sentí hablar, Nidia, me acordé de otro amigo de caminada llamado Fray Beto. Y Fray Beto dice lo siguiente: frente a todo esto, que hay tantos problemas, no tenemos que olvidar que todos y todas somos hijos e hijas de las estrellas. Somos parte de toda la creación. No es que cada uno tiene su identidad. La gran riqueza de los pueblos es la diversidad, no la uniformidad. La uniformidad nos lleva a los totalitarismos. La diversidad nos lleva a la creatividad.
Eso es una cosa. Y ver cómo esto de la Amazonía, tenemos que trabajarlo por ahí con los compañeros también de Brasil, que están muy afectados por todo esto, con el Ecuador, con todos los... vamos a hablar con Bolivia también, porque Colombia, Perú. Colombia, bueno, Colombia tiene en estos días tantos problemas, pero igual tenemos que hablar. El problema del agua. El problema del agua es fundamental. Y tenemos que trabajar sobre cuidar, preservar la riqueza del agua. Miren, podremos hablar mucho más, pero simplemente para decirle, yo hice un viaje muy angustiante, muy duro, que fue cuando bombardearon la OTAN, Estados Unidos, Irak, que armaron la guerra contra Irak a través de la mentira de los grandes medios de comunicación de las armas de destrucción masiva. Hice 2000 kilómetros de desierto desde Amán, Jordania, a la ciudad de Bagdad. Fuimos una pequeña delegación y llevábamos una camioneta grande, pero era muy pequeña, porque no íbamos a solucionar el problema, era simbólico. Llevábamos un cargamento de agua al hospital pediátrico de Bagdad. Esa semana que estuvimos en Bagdad fue tremenda, porque esto que dicen que defienden la democracia y defienden la vida, en realidad son mensajeros de la muerte. Bombardearon Bagdad, bombardearon refugios de niños, matando 600 niños con sus madres. Los grandes medios de comunicación ocultaron todo eso, que lo denunciamos incluso en Naciones Unidas. Ahora, llegamos al hospital de Bagdad, que lo habían bombardeado, y entregamos ese pequeño cargamento simbólico de agua. El agua vale más que el oro, vale más que todo, ¿no? Y como dice Blanquita, el agua debe ser limpia, debe ser, porque es la salud de la población, es la salud de los animales, es la salud de la madre tierra. Entonces, pero yo de verdad que les agradezco muchísimo este encuentro, que esperamos poder continuarlo comunicándonos para ver de qué manera podemos sumar fuerzas, ¿sí? Y les mando un abrazo muy grande, con todo el cariño, con todo el corazón y con toda la lucha necesaria para seguir andando, para seguir construyendo. Proaño nos ha, este hermano querido, que siempre lo tengo presente, nos ha enseñado muchas cosas, no desde la amistad a toda su sabiduría, como hombre que ha estado al servicio del pueblo, ha estado al servicio de una iglesia liberadora, una iglesia constructora de un nuevo amanecer para la humanidad. Así que, queridas amigas, a todos aquellos que nos están escuchando, mucha fuerza, mucha esperanza y, como decimos en América Latina, hasta la victoria siempre. Gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias, Adolfo. Gracias. A la familia. Gracias a todos. Angélica, gracias. Sí, ahí Angélica. Gracias, Raquel. Nuestra ahí luchadora. ¿Sí? Anita también, ahí están, del CERPAD del Ecuador, que vamos a ver cómo podemos articular mejor todo esto. Chao. Chao, chao Blanquita, Gracias. Encantada de verla. Chao, Gracias, chao Adolfo, mil gracias por este diálogo. Gracias a todos. Saludos, Amanda. Gracias a todos. Sí, gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós. Hay mucha gente que les manda sus saludos, su reconocimiento a la lucha
al testimonio de ustedes dos, Blanca y Nidia. Así que las despedimos, como ya dijo Adolfo, con un gran abrazo y esperemos que no sea la última vez que nos comuniquemos, que sigamos articulando y esforzándonos juntos para posibilitar eso que ustedes dicen del summa causa y para que sea una verdadera realidad. Abrazos a todos. Gracias, gracias. Adiós, adiós. Adiós. Sí.